Bienvenidos a un nuevo trimestre, donde estudiaremos el libro de Marcos, el evangelio más corto de todos, pero dinámico, apasionado y fascinante. ¿Saben algo? El libro de Marcos tal vez nunca se hubiera escrito de no ser porque Juan Marcos, su autor, recibió una segunda oportunidad. He aquí la historia. Cuando Pablo y Bernabé salieron a su primer viaje misionero, a comienzos del año 46, se llevaron al joven Juan Marcos de ayudante. Que era sobrino de Bernabé. Y que también quería ser misionero. Exacto, pero Juan Marcos era hijo de una mujer adinerada llamada María y no estaba acostumbrado a las penurias de un misionero. Así que al ver los peligros se desalentó y volvió a Jerusalén donde vivía. Este fracaso pesó en el corazón de Juan Marcos. Había un fuego en su corazón que lo impulsaba a ser evangelista, así que decidió ser misionero cueste lo que cueste y lo contó a su tío. Para el segundo viaje misionero, Bernabé le propuso a Pablo que volvieran a llevar a su sobrino, pero Pablo se opuso. Imagino a Pablo diciéndole: ¿cómo vamos a llevar a Marcos si se acobardó y nos abandonó en el primer viaje? Y a Bernabé replicándole: él ya reflexionó, si lo dejamos podremos causarle un daño espiritual enorme. Dice la Biblia que se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas y viajó por Siria y Cilicia. ¿Cómo debió sentirse el pobre Marcos al saberse culpable de esa separación? Pero no desaprovechó su segunda oportunidad para convertirse en Marcos, el evangelista. Escuela Sabática Like presenta la serie El libro de Marcos, lección 1, el comienzo del evangelio. Marcos inicia su evangelio con una declaración contundente: comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Lo notan? Marcos no entra en rodeos, nos va a contar todo lo que sabe acerca de Jesús y no duda en presentarlo como el Hijo de Dios. ¿Y saben? Él presenta el ministerio de Cristo como si fuera un viaje que comienza con su bautismo y termina con su ascensión. ¿Quieres acompañarnos en este viaje por el ministerio de Jesús? No te preocupes por el dinero, el tiquete es gratis y el cupo es ilimitado. Solo necesitas querer. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿cómo es el comienzo del viaje por el ministerio de Cristo según lo narra Marcos? En primer lugar, el anunciador del viaje. ¿Qué hacen los publicistas cuando van a lanzar un gran evento? Una campaña de expectativa. Lo anuncian por todas partes. Para que cuando llegue el día todos queramos asistir. Correcto. ¿Saben que Dios hizo algo parecido? Pero en vez de contratar un publicista, usó a quien Jesús más tarde llamó el más grande de todos los profetas, Juan el Bautista. Marcos tomó una cita de Isaías y la aplica a Juan. Mira, voy a enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. ¿Lo notan? Juan el Bautista era el mensajero, el agente de la campaña de expectativa divina que anunciaba el más grande evento, el viaje ministerial de Cristo en este mundo. Pero no solo era un anunciador, era el preparador del camino. Era el que hacía las sendas derechas para facilitar el viaje del Maestro, para que cuando Jesús iniciara su ministerio encontrara corazones dispuestos a recibir su palabra. Como decíamos, Marcos no se andaba con rodeos. Él no habla de la genealogía de Jesús, ni de su nacimiento, ni de sus primeros años. Él quiere llevarnos directo a su ministerio, pero no nos permite arrancar el viaje sin antes contarnos que hubo alguien que lo anunció con poder y preparó el camino para ese viaje. ¿Por qué? Porque su llamado es el llamado de todos los tiempos: arrepentimiento, bautismo y perdón de pecados. Y este viaje con Jesús solo tiene sentido cuando aceptamos ese llamado divino. En segundo lugar, el punto de partida. Todo viaje tiene un punto de partida y un lugar de destino.
Para Marcos, al igual que para el resto de los evangelistas, el punto de partida del viaje ministerial de Cristo en este mundo es la región del Jordán, donde Jesús fue bautizado. Pero Marcos no narra diálogos, él va directo a donde quiere llevarnos. Cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Lo notan? Lo que había afirmado en el verso 1, que Jesucristo es el Hijo de Dios, ahora lo confirma en la mismísima voz de Dios Padre. Y es lo que hará a lo largo del libro. Nos mostrará que hasta los demonios reconocían que Jesús era el Hijo de Dios. Pero esperen, el punto de partida no se limita al río. Cerca del Jordán había un desierto, y si en el río Marcos nos muestra la divinidad de Jesús, en el desierto nos muestra su humanidad. ¿Y cómo llegó Jesús allí? Marcos dice que fue impulsado por el Espíritu Santo. Y estuvo allí 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Oigan bien, Marcos, en el punto de partida, nos quiere mostrar a Jesús como un ser divino y humano a la vez. Como divino, Él es el Cristo, el Hijo de Dios, anunciado por un mensajero, alguien más poderoso que Juan, el Hijo amado sobre quien el Espíritu desciende. Pero como humano, es un hombre que pide ser bautizado por Juan, es impulsado por el Espíritu, es tentado por Satanás, está con animales salvajes y es atendido por ángeles. ¿Por qué estos contrastes? Porque señalan la asombrosa realidad de Cristo. Es nuestro Dios y sin embargo, también es nuestro hermano, nuestro ejemplo. ¿Podemos comprender completamente esto? No es posible, pero es algo que aceptamos por fe y nos maravillamos por lo que esta verdad nos revela acerca del amor de Dios hacia la raza humana. Y en tercer lugar, el comienzo del viaje. ¿Cuántos evangelios hay? 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Y a cuáles se les llama evangelios sinópticos? A 3. Mateo, Marcos y Lucas. Correcto, se les llama así porque guardan muchas similitudes. Pero se podría decir que Mateo y Lucas hacen el recorrido en bus, van más lento y tardan más en las estaciones. Marcos, por su parte, hace el recorrido en tren bala. En Mateo y Lucas, Jesús inicia su ministerio en el capítulo 4. Marcos lo hace en el capítulo 1. De hecho, solo tarda 14 versículos en llevarnos al inicio del ministerio de Jesús, mientras que Mateo lo hace después de 76 versículos y Lucas después de 183. Y Marcos nos resume en una corta frase lo que predicaba Jesús al iniciar su ministerio en Galilea. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Lo notan? 3 elementos: la profecía, el tiempo se ha cumplido; la promesa, el reino de Dios se ha acercado; y el llamado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Sin sermones largos, directo al punto. Con Marcos vamos en tren bala. ¿Cómo hizo Marcos, que no fue discípulo de Cristo, para escribir un evangelio tan preciso y al punto? Oigan bien, la Biblia dice que Marcos vivía en Jerusalén, así que es posible que haya conocido a Jesús siendo muy jovencito. De hecho, algunos afirman que él escribió acerca de sí mismo en el capítulo 14, cuando en ocasión del arresto de Jesús, narra que cierto joven, que se cubría con solo una sábana, iba siguiendo a Jesús. Lo detuvieron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. ¿Ustedes qué creen? ¿Sería ese cierto joven el mismo Marcos? Bueno, todo lo que podamos decir al respecto son simples conjeturas. Lo que sí podemos afirmar es que Marcos aprovechó tanto la segunda oportunidad que le dio su tío Bernabé de convertirse en evangelista, que llegó a ser un ayudante cercano del apóstol Pedro, al punto que éste lo llama hijo en 1 de Pedro 5:13. Marcos escuchó muchas veces de labios de Pedro las narraciones acerca de Jesús y luego, inspirado por el Espíritu Santo, escribió su evangelio.
Incluso Pablo, después de haberlo rechazado, llegó a considerarlo un siervo útil. Dios es un Dios de oportunidades. Marcos fracasó en el primer viaje, pero se levantó y no defraudó en el segundo. ¿Has fracasado antes en seguir a Cristo? Levántate como Marcos, emprende un nuevo viaje y oye la voz de Jesús que te dice: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La Sabática Light comienza con un guión literario, yo lo escribo, luego grabo la voz del narrador, grabo a mis hijos, mi esposa y también intervienen otros actores de doblaje. Yo soy quien revisa y aprueba el guión literario para su grabación, luego hago el guión técnico donde se especifican los efectos de sonido y las imágenes que irán en el video. Mi parte es hacer todos los dibujos que ustedes ven en pantalla y diagramar la secuencia de las animaciones. El audio se edita en Chile, lo hace un amigo, Jonathan, él es misionero voluntario de nuestro ministerio. Cuando el audio está listo y la diagramación está lista, me la envían y yo la sincronizo. Holman me envía el archivo ya sincronizado, yo le doy los últimos toques y lo subimos a las redes. Como ven, la Escuela Sabática Light es un proceso muy dedicado y meticuloso. Ya vamos para nuestro 5º año. Y para avanzar necesitamos de tu ayuda. Somos miembros de la OSI, eso significa que somos un ministerio oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y todos sus donativos para nuestro ministerio entran a través de la página de la OSI, a la que pueden acceder a través del link en la descripción del video o a través del código QR que ven en pantalla. Esto es una garantía de que todos esos recursos serán utilizados para el desarrollo de la Escuela Sabática Light, Eureka y todos los materiales que nosotros desarrollamos como ministerio para decirle al mundo que el Señor Jesucristo viene pronto. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más. Si ya viste la Escuela Sabática Like, ahora podrás medir cuánto aprendiste y saber si has alcanzado el nivel Caleb. ¿Estás listo? Lección 1. El comienzo del Evangelio. Hola Caleb, hemos iniciado tu 18ª temporada y esta vez con una nueva serie. El libro de Marcos. Esta semana estudiamos la lección 1 titulada El comienzo del Evangelio y como siempre realizaremos 15 preguntas acerca del video de la Escuela Sabática Like. Si respondes bien 5 preguntas o menos te quedarás en el nivel Akan. ¡Cuidado! Solo has ganado piedras y más piedras. Si aciertas entre 6 y 10 preguntas alcanzarás el nivel Manasés. Has logrado algo, pero aún te falta mucho por conquistar. Si alcanzas a responder entre 11 y 13 buenas, alcanzarás el nivel Josué. Has ganado un gran territorio, puedes dormir tranquilo. Y si aciertas 14 o 15 preguntas, alcanzarás el nivel Caleb. Eres todo un conquistador y un vencedor de gigantes. ¿Preparados? ¡Comencemos! Primera pregunta. ¿Quién fue el autor del Evangelio de Marcos? A. Juan Marcos. B. Marcos Bernabé. C. Marcos Timoteo. D. Pedro se lo dictó a Marcos. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la A. Juan Marcos. Segunda pregunta. Según el libro de Hechos, ¿qué papel desempeñó Juan Marcos en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé? A. Líder. B. Ayudante. C. Intérprete. D. Chofer. La respuesta correcta es la B. No se mencionan los deberes específicos de Marcos, pero evidentemente era un ayudante general en el ministerio de Pablo y Bernabé. Tercera pregunta. ¿Qué relación familiar tenía Juan Marcos con Bernabé? A. Hijo. B. Tío. C. Hermano. D. Sobrino. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la D. ¿Que era sobrino de Bernabé? Cuarta pregunta. ¿Por qué motivo Juan Marcos regresó a Jerusalén durante el primer viaje misionero? A.
por enfermedad. B, porque no le gustaba viajar. C, por desánimo ante los peligros. D, porque se peleó con Pablo. La respuesta correcta es la C, por desánimo ante los peligros. Quinta pregunta. ¿Qué escena del Evangelio de Marcos enfatiza la divinidad de Jesús desde el inicio? A. Su bautismo en el Jordán. B. La genealogía de Jesús. C. Su nacimiento en Belén. D. Su infancia en Nazaret. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la A. Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Sexta pregunta. ¿Cuál fue el mensaje inicial de Jesús en su ministerio según Marcos 1:15? A. Ama a tu prójimo como a ti mismo. B. Predica el Evangelio en todo momento. C. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. D. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. La respuesta correcta es la C. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Séptima pregunta. Según Hechos 15, ¿quién fue el acompañante de Pablo después de la separación con Bernabé? A. Silas. B. Timoteo. C. Tito. D. Marcos. La respuesta correcta es la A. Silas. Octava pregunta. ¿Cómo es descrito Juan el Bautista en relación con Jesús según Marcos? A. Como un rival de Jesús. B. Como el anunciador y el preparador del camino para Jesús. C. Como un seguidor leal de Jesús. D. Como un enemigo de Jesús. La respuesta correcta es la B. Novena pregunta. ¿Qué hizo Jesús después de su bautismo según Marcos? A. Fue a predicar en Judea. B. Comenzó a trabajar como carpintero. C. Regresó a Nazaret. D. Fue al desierto impulsado por el Espíritu Santo. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la D. Marcos dice que fue impulsado por el Espíritu Santo. Y estuvo allí 40 días y era tentado por Satanás. Décima pregunta. ¿Cuántos evangelios son considerados sinópticos? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la B. Mateo, Marcos y Lucas. Siguiente pregunta. ¿En qué capítulo mencionan Mateo y Lucas el inicio del ministerio de Cristo? A. Capítulo 1. B. Capítulo 2. C. Capítulo 3. D. Capítulo 4. La respuesta correcta es la D. Ambos lo hacen en el capítulo 4 de sus respectivos evangelios. Pregunta número 12. ¿Después de cuántos versículos Marcos anuncia el inicio del ministerio de Cristo? A. 5. B. 20. C. 34. D. 14. ¡Tiempo!
La respuesta correcta es la D. Solo tarda 14 versículos en llevarnos al inicio del ministerio de Jesús, mientras que Mateo lo hace después de 76 versículos y Lucas después de 183. Siguiente pregunta. Marcos comienza su evangelio narrando el nacimiento de Jesús en Belén. Eso es A. Falso. B. Verdadero. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la A. Falso. Pregunta número 14. ¿Conoció Marcos a Jesús? A. Sí, él era el joven rico. B. No, Marcos ni siquiera había nacido. C. Posiblemente, porque vivía en Jerusalén en días de Jesús. D. Imposible, solo conoció a Jesús de labios de Pedro. La respuesta correcta es la C. La Biblia dice que Marcos vivía en Jerusalén, así que es posible que haya conocido a Jesús siendo muy jovencito. Última pregunta. ¿Cómo llamó el apóstol Pedro a Marcos en una de sus cartas? A. Siervo útil. B. Discípulo. C. Hijo. D. Cobarde desertor. La respuesta correcta es la C. Hijo. Terminamos. Ahora déjanos un comentario diciéndonos a qué nivel has llegado. Si alcanzaste el nivel Caleb, ¡felicitaciones! Y si no, la próxima semana tendrás una nueva oportunidad de lograrlo, porque siempre debemos apuntarle al nivel Caleb. Recuerden que juntos podemos crecer más.